¿Qué onda, amigos? Bienvenidos una vez más a Offbeat. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Qué chido que nos estén acompañando una vez más, como cada martes. Y el día de hoy vamos a volver a hablar un poco sobre teoría, ya que algunos de ustedes nos han escrito con varias dudas al respecto. Concretamente vamos a hablar sobre dos figuras que son muy comunes dentro de la notación musical: las ligaduras y el puntillo. En esencia, tanto la ligadura como el puntillo lo que hacen es modificar la duración de una nota, pero cada una lo hace a su manera. Empecemos con la ligadura. Probablemente muchos de ustedes habrán visto en partituras unas líneas curveadas que van de una nota a otra. Estas líneas se escriben por debajo de la neuma, o sea, la bolita, cuando las plicas van hacia arriba, las plicas son los palitos, y cuando los palitos van hacia abajo, la ligadura aparece por encima de las neumas. O sea, siempre la vamos a poner del lado opuesto en el que estén las plicas. Básicamente, lo que la ligadura hace es unir la duración de dos notas. Normalmente, cuando tenemos dos notas aisladas, lo que hacemos es leerlas como dos notas aisladas. O sea, primero la primera y después la segunda. No, hombre. Pero cuando están ligadas, vamos a leer la primera como lo haríamos normalmente, pero su duración se va a extender también lo que dure la segunda. O sea, la segunda no la vamos a leer como una nota aislada, sino, de cierta manera, lo vamos a hacer como si fuera parte de la primera. A partir de esto, podemos deducir que dos cuartos o negras ligados son equivalentes a una mitad o blanca, del mismo modo que cuatro cuartos ligados son equivalentes a una redonda. Aunque no tendría ningún sentido escribir una redonda como cuatro figuras de cuartos ligados. En la notación musical, a veces hay más de una forma de escribir una sola idea, pero vamos a partir siempre del principio de escribir de manera que utilicemos la menor cantidad de tinta posible, o sea, la menor cantidad de notas o de elementos. De esta forma, si queremos una nota que dure 4 tiempos, lo más sencillo es utilizar una redonda. De entrada, porque también es mucho más fácil de leer. Esto además también nos va a ayudar a evitar aberraciones como esta. Pero entonces, ¿qué aplicaciones tiene la ligadura? Pensemos de entrada en figuras que tienen una duración distinta a las notas que conocemos. Como ya vimos en algún otro capítulo, la subdivisión de las notas se hace siempre de manera binaria. Tenemos notas que duran 4 tiempos, que duran 2, que duran 1, que duran medio, que duran un cuarto de tiempo. Pero ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, usar una nota que dure 3 tiempos? Para eso la ligadura nos va a ser muy útil. Podemos utilizar una mitad y un cuarto y al ligarlos vamos a tener una nota que dure 3 tiempos. También las ligaduras nos sirven para mantener la duración de una nota que empieza en un compás pero termina en otro. Esto nos puede ser muy útil porque podemos empezar a hacer frases e ideas musicales un poco más complejas y largas que no se limiten nada más a iniciar y terminar dentro de un compás. Veamos un par de ejemplos de esto. De igual forma, no sé si se habrán dado cuenta, pero en este ejemplo pudimos ver cómo también podemos utilizar la ligadura para jugar con la síncopa. Como al ligar dos notas vamos a eliminar el ataque de la segunda, al trabajar con bloques de octavos o de 16avos, automáticamente los acentos se van a pasar a los tiempos débiles. Veamos un par de ejemplos de esto. Ojo, que para poder leer bien todas estas figuras es bien importante no perder la referencia de dónde está la Tierra, de dónde están nuestros tiempos fuertes. Para esto yo les recomiendo que en lo que se acostumbran a leer figuras con ligaduras, las lean primero como si no estuvieran ligadas. De esta forma van a poder entender bien dónde entra cada figura.
Así que hagamos justo eso. Vamos a volver a ver los ejemplos que acabamos de ver, pero hagámoslos primero sin ligarlos y después ya con las ligaduras. Ahora, asumo que la mayoría de ustedes son bateristas, ya que este es un canal enfocado a la batería, por lo que es importante hacer una aclaración. Tanto la batería como la mayoría de las percusiones, o por lo menos de los tambores, no tienen la capacidad de extender la duración de su sonido, o sea, no tienen un sustain tan largo. Si nosotros interpretamos dos notas ligadas, no vamos a poder extender la duración de estas como lo haríamos con un instrumento melódico o armónico, excepto con los platillos que sí tienen esta capacidad. Pero es muy poco probable que nos encontramos con la indicación de que una nota de un platillo tenga una duración tan específica, por lo menos dentro de la música popular. Yo, por ejemplo, nunca me he encontrado con esta situación. Por lo tanto, si interpretamos en un tambor las frases que acabamos de ver, sonarían de esta manera. Y en estas mismas frases, si las interpretamos con un tambor, podríamos sustituir todas las ligaduras por silencios. O sea, se verían de esta manera. Entonces, si para tocar la batería podemos sustituir las ligaduras por silencios, ¿de qué nos sirven las ligaduras? De entrada, para eso, para sustituir silencios. A veces es mucho más fácil escribir una idea con ligaduras que con silencios. Si partimos de este principio que les platiqué hace unos minutos, de escribir siempre con la menor cantidad de tinta posible, nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que va a ser mucho más práctico escribir con ligaduras que con silencios. Al final, esto también es una cuestión de estilo y depende de cada quien. Hay quien prefiere escribir con ligaduras, hay quien prefiere hacerlo con silencios y hay quien prefiere hacerlo con puntillo, que ahorita vamos con él. También es importante que pensemos en la batería como un instrumento musical y que todo lo que hagamos con ella sea en función de la música. Es muy común que cuando tocamos en algún ensamble, como en el jazz, no nos den una partitura específica para batería, sino que nos den una partitura general donde viene la forma o estructura de la pieza, así como su melodía y su armonía, tal y como aparecen en los libros del Real Book, por ejemplo. Nosotros, al leer y acompañar estas melodías que van a estar interpretando los otros instrumentos, deberíamos ser capaces de interpretar de distinta manera una nota ligada que una nota seguida de un silencio. Ya sea que lo hagamos con un platillo o de alguna manera, pero deberíamos de ser capaces de proyectar distintos moods. Ahora, otra cosa que hay que considerar es que aunque para nosotros suenen igual una nota ligada que una nota con silencio, para el resto de músicos no es así. Así que si quisiéramos darle a leer a un bajista, por ejemplo, algo que escribimos, debemos considerar que no va a interpretar igual las notas ligadas que las notas con silencios, ya que él sí puede extender la duración de sus notas. Veamos un par de ejemplos de cuál sería la diferencia de la misma frase interpretada por un bajista con silencios o con ligaduras.
Por esto mismo hay que tener bien claras nuestras ideas, qué es lo que queremos proyectar y saber adaptar nuestra escritura dependiendo de si lo vamos a leer nosotros o si lo va a leer alguien más. Por último, para terminar con el tema de la ligadura, es importante mencionar que existe otro tipo de ligadura y es importante no confundirlas. Este otro tipo se conoce como ligadura de expresión y a diferencia de la que acabamos de ver, que es la ligadura rítmica o ligadura de unión o de prolongación, esta ligadura se coloca sobre grupos de 2 o más notas. La ligadura de expresión se utiliza en pasajes melódicos, en notas que no están a la misma altura y sirve para agrupar de cierta manera estas notas y que se lean sin ningún tipo de separación. Es muy poco probable que nos encontremos este tipo de ligadura en la batería. Ahora veamos qué onda con el puntillo. Como les comenté al inicio del video, al igual que con la ligadura, el puntillo va a servir para extender la duración de una nota, pero con algunas diferencias. Básicamente, el puntillo le va a agregar a la nota que esté a su izquierda la mitad de su valor. O sea, si tenemos un cuarto con puntillo, lo vamos a interpretar como si fuera un cuarto sumado a un octavo. También, al igual que con las ligaduras, existe otro tipo de puntillo que se coloca encima de la neuma si las plicas van para abajo o debajo de esta si las plicas van para arriba. Este puntillo es de articulación y se conoce como staccato. Sirve para recortar la duración de una nota, pero ahorita no vamos a hablar de él, no es el caso, pero es importante no confundirlos. El puntillo también nos va a ayudar a formar figuras con una duración distinta a las que podemos lograr con las notas convencionales. De hecho, con el puntillo también podemos formar una figura que dure 3 tiempos. Si le ponemos un puntillo a una blanca, vamos a tener una nota de 3 tiempos, pues la blanca dura 2 más la mitad de su valor, son 3 tiempos. Hombre, matemático. Al igual que con la ligadura, el puntillo también nos va a ayudar a simplificar la escritura. De hecho, casi cualquier cosa que escribamos con puntillos lo podríamos escribir también con ligaduras, pero el puntillo nos va a ayudar a escribir con menos tinta. Como ejemplo, veamos un par de frases que podemos escribir tanto con puntillo como con ligadura. Va a haber ciertas situaciones en las que sea más conveniente usar un recurso que el otro. Podría parecer que el puntillo es más práctico, ya que representa menos elementos visuales, pero no siempre vamos a querer extender una nota justo la mitad de su valor. Además, también con el puntillo no podemos extender la duración de una nota más allá de un compás. De igual forma, a nosotros los bateristas el puntillo nos va a ayudar muchísimo a simplificar lo que escribimos. Por ejemplo, si queremos indicar los 16avos 1 y 4 de un tiempo, lo podemos escribir de esta forma, con silencios, o también lo podemos escribir de esta otra, con un octavo con puntillo, que equivale a 3 16avos. Pero con esto hay que considerar también que, aunque estas dos figuras para nosotros son equivalentes, para otros músicos no lo son. Así que veamos de nuevo cómo interpretaría estas figuras de distinta manera un bajista. Pues amigos, a grandes rasgos, esto es lo que hay que saber sobre las ligaduras y los puntillos. Como con todo, para podernos familiarizar y poderlos utilizar en un contexto musical real, es bien importante practicarlos y practicarlos y practicarlos.
Por eso en la descripción les voy a incluir un link para que descarguen unas hojas con varios ejercicios para que ustedes puedan trabajarlos. Pueden estudiar esto con su instrumento o con aplausos y con la voz, lo cual yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo si no están del todo familiarizados con estos conceptos. Taca, ca, cata, taca, taca, cataca, ca, cata, cataca, ca. Pues en fin, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado este video y lo hayan encontrado útil. Si así fue, regálenos un like. Si es la primera vez que nos visitan, suscríbanse al canal y ayúdenos compartiéndolo con quien crean que le pueda interesar. Quisiéramos agradecer a nuestros amigos de Visual Mates por el apoyo que siempre nos dan, prestándonos el equipo que utilizamos para filmar estos videos. También muchas gracias a la gente de Ibero TV, la plataforma audiovisual de la Universidad Iberoamericana, por transmitir los capítulos de Offbeat. Pueden acceder a ella en iberotv.com. Muchísimas gracias también a nuestros amigos de Notes por el apoyo también que nos han dado desde que empezamos con este proyecto. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como offbeat.mx y en Facebook como offbeatmx. Pueden escribirnos también en la sección de comentarios que aparece debajo de este video o en nuestras redes personales que también están en la descripción. Así que me despido, amigos. Soy Carlos Bischoff. Nos veremos el próximo martes. Recuerden que esto es Offbeat y aquí estaremos.